Bueno, ¿Cómo buena está? tarde. Veo con alegría que hay una representación muy importante por parte de Amazonía y Orinoquía, de nuestros bibliotecarios en general. Y pues les damos la bienvenida en esta tarde a nombre de la Dirección de Formación Profesional en una nueva sesión o versión de lo que hemos denominado la estrategia Masterclass. Como es de conocimiento de todos, tenemos suscrito el contrato con Medio de Contención Producciones, por el cual el sistema de bibliotecas dispone de la plataforma Sin Escuela. Y en este sentido se ha propuesto y desarrollado estrategias conjuntas que tienen como propósito motivar y fomentar el uso de esta plataforma por parte de los grupos de trabajo del área misional, como son la red de integralidad, de comunicaciones y el grupo de bienestar al aprendiz. Sabemos que ha habido un esfuerzo muy importante por parte de nuestros bibliotecarios para dar a conocer y fomentar el uso de esta plataforma. También en este contexto hemos venido realizando ciclos temáticos que contribuyen de manera importante al desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo. Y hemos abordado la línea programática de enfoque diferencial implementado por la entidad y que el sistema de bibliotecas ha adoptado como una de las estrategias importantes desde el año pasado. Otro aspecto que se destaca es la estrategia de promoción y divulgación de la plataforma Sin Escuela, el cual se ha hecho mediante boletines informativos dirigidos a la comunidad educativa y que circula de manera virtual en las redes sociales de que dispone el sistema de bibliotecas. En el marco de la gestión cultural, las bibliotecas han venido programando cineforos presenciales, ya pues en el retorno, pero también se han realizado cineforos virtuales y estos pues se propone hacer cada 2 meses. Asisten, se invitan aprendices, instructores e inclusive administrativos y visualizamos películas de manera simultánea desde los dispositivos de que dispone cada uno de los asistentes. Hoy, en especial, nos convoca la estrategia Masterclass, que se constituye en un espacio de profundización sobre el uso de Cine Escuela y de apropiación de la ruta pedagógica para mejorar la experiencia de ver cine, de conocer cómo se hace el cine y cómo aprovechar también esta herramienta en los entornos de formación. Es importante que cada vez que convoquemos, en este caso, se identifiquen aquellos programas o aquellas fichas de formación que tienen mucho que ver con esta parte técnica y que también permiten apropiarnos de una mejor manera de ver cine. Hoy agradecemos especialmente a Manuel Ruiz Montealegre, quien es el gerente del productor y productor de Medio de Contención Producciones, el apoyo y la disposición que ha tenido siempre para hacer este tipo de actividades y pues invitar a una persona tan especial como es el director de cine y guionista Simón Mesa Soto, quien nos acompaña hoy y quien le agradecemos que haya aceptado estar en estos escenarios del Sistema Nacional de Bibliotecas. Bienvenido, Manuel, y pues este escenario es todo para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marta Luz por la presentación general de este encuentro. Muy contento de ver la cantidad de regiones que se hacen presentes hoy aquí en este evento y pues pareciera que hay como representantes de todo el país y eso me place, digamos que la pandemia nos golpeó bastante, pero también ha permitido crear estos nuevos tipos de espacios y pues muy contentos de que estén tantos representantes de diversos lugares del país.
De otro lado, pues agradecerle a Simón por haber aceptado esta invitación. Eh, para nosotros es pues un gusto y un placer poder contar con una persona como Simón, que es pues un talento ya no emergente, sino comprobado de la cinematografía nacional, siempre muy dispuesto a compartir sus experiencias y sus conocimientos como guionista y como realizador, tanto en este espacio como en todos los espacios donde lo invitan, ¿no? Y eso creo que esa generosidad es muy importante para poder llevar el cine y las historias del país más allá de los circuitos tradicionales de divulgación de películas colombianas. Quisiera hacer una breve presentación de Simón. Simón es de Medellín, estudió comunicación en la Universidad de Antioquia, después estudió cine en Londres, en la Escuela de Londres, y ha sido un talento nacional del cine desde que fue su primera película, su primer corto, digamos que se promocionó de manera internacional, que fue Lady, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Después escribió y realizó el cortometraje Madre, y recientemente, este año en abril, estrenó en salas de cine nacional su película, su primer largometraje Amparo, que el año pasado también hizo parte de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde la actriz protagónica Sandra Torres ganó uno de los premios, o ganó el premio a la mejor actriz. Simón, paralelamente a su labor como guionista y como realizador de sus propias obras cinematográficas, es profesor de la Universidad de Medellín, del área pues, de comunicaciones, creo, o la Escuela de Cine de la Universidad de Medellín. Entonces, digamos que su tiempo lo dedica, por un lado, a crear y también a formar jóvenes interesados en seguir su carrera de cine. Bueno, la idea hoy es poder tener una conversación con cierta profundidad a propósito del quehacer cinematográfico de Simón, tanto en los aspectos de creación y escritura de guión, y posteriormente pues, adelante como realizador. Eh, la idea es también poder tener el micrófono abierto o el chat para que ustedes puedan ir mm, preguntando o haciendo los comentarios que consideren pertinentes. Esa es un poco la metodología que vamos a llevar. Y entonces, pues, bueno, Simón, bienvenido entonces a este espacio maravilloso con gente de tantas regiones. No necesariamente todos y todas son personas como instruidas en el carácter, en la formación del cine, pero pues sí muy interesadas en conocer, digamos, cómo es todo este proceso de la creación, que creo que, como decía Marta Luz, hace parte de una formación integral tanto para bibliotecarios, instructores y aprendices del SENA. Entonces, sé que tienes preparada una presentación, pero de manera general quisiera preguntarte para iniciar eh, las razones, las motivaciones que te llevaron a tomar una decisión tal vez arriesgada de dedicarte al cine, ¿no? No es una carrera liberal, tradicional, eh, es como un sueño poder ser un director de cine y bueno, tú ya lo has confirmado, pero ¿cómo fue como ese inicio y esa decisión de empezar eh, a trabajar y a crear obras cinematográficas? Ok, bueno, buenas tardes, siendo las 3:20. Gracias a Manuel por invitarme y a las personas por estar acá. Y espero pues que esta conversación, que va a ser algo como muy tranquila e informal, pues les dé luces hacia este proceso y lo que vienen haciendo pues desde el SENA, en la academia. Em, como les digo, pues yo también soy profesor, entonces es muy interesante también
si tienen dudas o escribir cosas en el chat y hablar un poquito, sería muy interesante. Em, ¿Cómo empecé yo en el cine o por qué? Yo creo que es algo muy extraño. El cine usualmente se ve como algo muy, ¿cómo decirlo? Muy de farándula, muy, digamos, rimbombante, pero el cine es una tarea, un oficio que también requiere de mucha disciplina y terquedad, ¿cierto? Entonces uno al principio se emociona pues creando imágenes o creando sonidos y contando historias. Y yo empecé, digamos, estudiando en la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín, donde estudié comunicación audiovisual. Y en realidad fui ahí, yo no sabía qué quería estudiar. A mí me gustaba tocar guitarra, yo quería ser músico, pero me daba mucho, pues no sé, como que estudiar música era como muy inseguro económicamente, no sé, o sentía que para estudiar música no necesitaba estudiar música, sino que seguir tocando. Pero entonces vi esta materia, esta carrera, comunicación audiovisual, y me pareció pues como muy interesante. Entonces dije, me voy a meter a esto, así como muy accidentado. Y ahí conocí amigos y personas que también estaban interesadas como en el cine. A mí me interesaba ver cine, pero no, pues ver cine, cuando uno se refiere a ver cines, todos vemos cines y series y cosas, pero digamos, ver cine como el ejercicio de verlo desde una labor como tal vez más artística, como el otro cine, buscar otras formas, porque claro, el cine como forma artística tiene muchas formas, no es solo el cine que uno ve cuando va a cine o en Netflix, sino también ese cine pues como que deja un mensaje o que intenta utilizar otros recursos, ¿cierto? Narrativos. Y fue ahí en la universidad donde lo descubrí y empecé a hacer unos cortometrajes, que eran ejercicios académicos que los primeros obviamente eran muy feos. Son tan feos que hoy los muestro en clase de ejemplos como lo que uno no debe hacer pues, en el cine. Pero tal vez porque he sido siempre como una persona como muy apasionada y desde las artes o que me gusta algo y he sido muy inquieto con lo que hago, entonces me apasioné mucho y empecé a hacer muchos cortos, pues, sí, cortos y cortos, y cuando terminé mi carrera, después de haber hecho varios cortos, sentía que todavía quería seguir estudiando. Entonces busqué como una beca o algo y logré encontrar en esta institución que se llama Colfuturo, que es una institución que da becas en Colombia con Proimágenes, que es el instituto como del cine, el fondo público del cine, bueno, fondo público no, el fondo que financia las películas en Colombia, tenían una beca y me fui a estudiar a Londres y estuve allá 3 años y ahí seguí experimentando, digamos, el hacer cortometrajes, porque uno primero hace cortos tal vez porque son menos complejos, pues hacer una película es supremamente costoso. Y aquí Manuel, que es productor, que ahorita pues la idea es como también entender un poco como la labor del productor, que sería interesante para a la hora de diferenciar los cargos en el cine, qué hace cada persona. Eh, digamos, en los cortos uno puede jugar más y explorar, ¿cierto? Y no es tan caro, porque el cine, el largo entonces ya son presupuestos, es carísimo, ¿cierto? Y así terminé experimentando, he llevado unos 10 años experimentando, pues, en los últimos 5 años, pues para sumar 15, ya me dediqué a hacer un largometraje, eh, escribirlo, buscar los recursos para hacerlo junto a Manuel, que también es el productor de la película, y hacerla. Y eso significó casi 5 años del proceso, ¿cierto? El cine ahora tal vez no es digamos, sobre todo dirigir una película no es el camino, digamos, por así decirlo, más seguro en cuestión de opción profesional. Es muy difícil y hay que tener mucha paciencia, tal vez. Eh, y porque el arte usualmente es difícil. El arte es difícil, la música, la pintura, es como el deporte, como ser futbolista, no todo, no, muchos cuando están jóvenes quieren ser futbolistas, pero no todos, pues, pero uno puede, en el cine uno es más persistir, porque en el cine no pasa que uno ya se hace viejo y no puede ser medio de contención o un delantero, uno
O sea, el futbolista, después de los 18, ya si no la logró, si no la logró, ya es grave. Pero en el cine uno es diferente, ¿cierto? Porque es más un proceso más de cultivar, pues digamos, el arte de hacer cine. Y Eh, entonces, nada, Simón, tú eh, dices que duraste como 10 años experimentando. eh, y quisiera entonces aprovechar eso de, como esa descripción de experimentar 10 años, en qué consiste esta experimentación y comenzar como por algo muy elemental, que es qué historia contar y en qué momento uno siente que esta es la historia que necesito contar y que es eh, valiosa. Y pienso en un cortometraje que hizo Simón que se llama Beth. Beth es el nombre de una abuelita, una residente de un edificio eh, de esos como multitudinarios en Londres, donde Simón vivía, y hace un corto muy sencillo que cuenta la historia de esta señora en su vida cotidiana, pero en qué momento uno entiende que ahí hay una historia, porque pues las personas que no hacen cine, pues ya ven como la película y no tienen como la claridad de dónde viene el origen de las películas y en tu caso y en ese proceso de experimentación, ¿cómo empiezas a descubrir dónde están las historias y cuáles son las historias que quieres contar? a ver, yo creo que en un principio uno, cuando uno se empieza a ver el camino del cine como como un oficio, como una profesión, no dirigir, uno, a mí me pasó que yo veía películas y yo quería hacer películas como las que a mí me gustaban, ¿cierto? Es como, uy, yo quiero hacer algo así. Y lo intentaba hacer. Eh, Estoy hablando de hace 15 años, ¿cierto? Y empezaba a hacer cortos, pero luego me daba cuenta que esos son referentes o influencias, pero en realidad uno va buscando es lo que uno como ser humano, lo que es la vida y las experiencias lo han forjado como ser humano, hacen que lo que uno cuente como historia sea distinto. Es decir, como que hay muchas películas, es como en el mundo se hacen miles de películas cada año y ya casi todas las historias se han contado, inclusive se repiten o se hacen remakes o vuelven a filmar las mismas novelas de siempre, ¿cierto? Como que uno como que por qué haría lo que ya se ha hecho tantas veces y pues una respuesta muy sencilla a eso es porque la estás contando tú y el hecho de que tú la cuentes es que tú le estás aportando una visión personal y única porque cada individuo tiene sus dilemas o sus formas de ver el mundo, ¿cierto? Entonces eso hace que las películas sean distintas, pues cambien o tengan cosas nuevas o la forma como están contadas o las imágenes que muestra, ¿cierto? Entonces, digamos que la experiencia personal es muy importante en el cine, digamos, en las historias que a uno le interesan, en las personas que uno se encuentra a la hora de escribir principalmente. Es como que yo empiezo a guardar una especie de, por así decirlo, pues de manera figurada, un baúl de cosas al que siempre estoy recurriendo. Por ejemplo, si me encuentro una persona que me es muy particular o que lo veo, porque uno ya cuando empieza a hacer tanto en el cine, uno ya ve todo como si fuera una película. Uno se encuentra a alguien en la esquina y piensa que esto es un personaje de una película y lo guarda en ese baúl imaginario. Y entonces cuando uno está escribiendo aparecen esas referencias que son las personas o una vez que me fui a unos charcos por aquí en Antioquia, en Medellín afuera, que me parecieron increíbles y que siempre me los imagino como para qué historia usarla, porque en realidad todas esas cosas o películas que uno ve y escenas que uno dice, qué escenas tan increíbles, yo quisiera hacer algo parecido, pero en Medellín, ¿cierto? Uno va guardando como ese baúl y cuando está en ese proceso de escritura, porque el proceso de escritura en realidad no es sentarse a escribir, es como pensar mucho también, es como ir estructurando un poco las ideas en la cabeza, como una historia, y uno empieza usualmente por un personaje o por un conflicto, algo que sucede, y luego empieza a estructurar. O sea, uno en realidad no escribe, uno estructura primero, como
primero se le daba como una forma en la cabeza a esa idea, cómo terminaría, cómo se desarrolla, cómo empieza, ¿cierto? Luego viene un proceso donde uno empieza con un cuadernito, uno coge un cuadernito y empieza como a estructurar esa idea, cómo empezaría por acá, luego tendría este conflicto, porque usualmente una historia, pues obviamente tiene un conflicto que un personaje vive, ¿cierto? Un personaje pasa por un conflicto que le pasa algo y tiene que solucionarlo. Eso es como usualmente como una pequeña estructura dramática en el cine y en la literatura y en la dramaturgia, porque la dramaturgia, digamos, es el arte de contar, de representar la realidad de los seres humanos, ¿cierto? A través del arte. Entonces, ahí uno va, digamos, reuniendo todas un montón de cosas en la cabeza, sacando cosas de ese baúl un poco, que aparecen ya sea en un guión determinado, hay cosas de ese baúl que no sirven para un guión, pero aparecen en otro guión, pero sí funcionan en otro, porque escribir es un proceso constante, uno no, como que uno no se siente a escribir una sola historia, uno tiene como muchas ideas que uno, claro, le tiene que dedicar a una, pero luego hay otras que están ahí flotando, ¿cierto? Es como el cine, el arte de contar historias no para, ¿cierto? Estés acostado o tomándote un café, es un proceso que uno, por eso uno, pues, quien escribe usualmente tiene un cuadernito, ¿cierto? Con esas ideas que van surgiendo, pero ya cuando uno estructura una idea de historia, ya dice, uy, cuando uno ya logra ver que hay una película o que potencialmente es una película, uno ahí sí se lanza como primero a estructurarla, y estructurarla quiere decir como empezar a hacer un bosquejo de lo que sucede en la historia, y luego cuando digo, uy, este es el bosquejo, esta es la estructura, ahí sí uno empieza a escribir, ¿cierto? Ahí finalmente, digamos, con un proceso muy técnico de escritura de guiones de cine, que hay programas, digamos, software de escritura de guión de cine, y uno ya se sienta a escribir, y es un proceso, digamos, bien, que hay que tener mucha paciencia, porque, digamos, en un largometraje, una película de 2 horas, pues es un proceso que tarda mucho, que puede tardar meses, años, cuando uno va escribiendo, entonces ahí y uno escribe un guión, y cuando uno termina de escribir una primera versión del guión es apenas una primera parte de la escritura, porque luego toca la reescritura, ¿cierto? Que es un proceso también que es compartirle el guión a ciertas personas en las que confías y, digámoslo, escuchar sobre todo lo que la gente piensa, lo que mucha gente piensa que tiene dudas o siente que no funciona en la historia, entonces uno se tiene que sentar y reescribir otra vez esa historia, intentando atar esos cabos, que la estructura funcione. Entonces, en realidad, cuando uno ve una película lista, el guión de esa película ha pasado por un proceso también muy, muy largo para que finalmente se pueda hacer, ¿cierto? Y yo creo que eso pasa con todas las películas en general, con los cortos también, aunque los cortos, lo que es importante decir en los cortometrajes es que usualmente cuando uno lee como texto sobre cómo escribir guiones, se refieren a largometrajes y no a cortometrajes. Los cortometrajes, la forma de escribir cortometrajes es muy distinta a la de los largometrajes, su estructura. Entonces uno cuando está empezando tiende a pensar que esa cosa, esas cosas que dicen por ahí sobre cómo escribir guiones es igual para los cortos. Entonces se empieza a intentar hacer un largo en un corto de 10 minutos y usualmente no funciona muy bien, ¿cierto? Los cortos tienen otras dinámicas. Eso es más o menos. Bueno, Quisiera invitarlos a que viéramos el tráiler de Lady y que Simón nos contara un poco justamente todo esto que nos ha hablado como conceptualmente, que nos pusiera como sobre el papel un poco cómo fue este proceso de creación de Lady. Entonces vale. voy a tratar de compartir aquí la pantalla y presentar el corto. Por favor me confirman que se escuche. ¿Sí se está compartiendo? Sí, Manuel, la vemos. Sí, señor.
No se escucha. No se escucha. No tiene volumen. ¿No se escucha? No, señor. Bueno, pero yo creo que igual es ese fragmentico, es un fragmento muy chiquito, porque eso es lo que se llama, en realidad, es como una escenita, es diferente Misa. a un tráiler, digámoslo, precisamente porque es como una escenita del corto. Esto es un cortometraje. Y, digamos, narra la historia de una joven madre en Medellín. Digamos, a mí me ha interesado en el cine como contar historias como muy parecidas, como si fueran un documental, como muy cercanas a la realidad, ¿cierto? Y uno en el cine también, digamos, está el cine que es más comercial y un cine que, pues, que se llama un poco como el cine de autor o el cine con, digamos, es como la pintura o el arte en general o la música, por ejemplo. Hay música que es como música más, como para, hay un sonido por ahí. Ahorita. Hay un sonido, digamos, digamos, cuando uno se dedica, digamos, al cine y lo ve como un arte, tal vez, digamos, empieza a experimentar. Entonces, ese es como uno de los elementos del arte que es también como, no todo, digamos, es como una película de Hollywood, como de Transformers, por ejemplo, aunque eso también es muy interesante y a mí, pues me interesa hacerlo algo así, pero tal vez en este momento uno experimenta con cosas que son como más artísticas, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me ha interesado mucho digamos, un cine que es más que parecen documentales, ¿cierto? Como la vida, como muy reales, pero que son historias que son ficción, es decir, como son recreadas por actores o actrices y que están actuando un papel y hay un guión, una historia que uno construyó, ¿cierto? Que es lo que se llama, lo que se diferencia del documental y el argumental, digamos, el cine argumental, que es ese, la ficción, que es recrear la realidad, ¿cierto? Y el cine documental, que es simplemente grabar la realidad, ¿cierto? Que es como una diferencia bien grande entre el argumental y el documental. Pero hay cine argumental que intenta acercarse mucho a la realidad, entonces se parece como al documental, pero no, pero como uno lo hace, cuando uno lo hace es ficción, o sea, esas cosas es una actriz y todo esto que les digo, ¿cierto? No sé, Manu, si quieres hacer... Sí, con respecto a esa diferencia entre el argumental y la ficción, de todas maneras aquí en tu cine hay una particularidad que me parece importante compartir con nuestros invitados, que tiene que ver con la elección de los actores, lo que se denomina actores naturales o actores no formados. En el caso de Lady, que era la chica que veíamos ahora en la imagen, que es la protagonista de Lady, eh, tú decías hace un rato que me interesa mucho contar historias que tienen que ver con la realidad, y esa manera de contar historias con la realidad involucra, en tu caso, eh, personas que no son actores y que los invitas a ser parte de tu película y tienen que volverse actores de un momento a otro. Eh, entonces, sobre eso y pensando, digamos que hoy en día con las posibilidades tecnológicas y así como tú experimentaste en la universidad, hay muchas personas que pueden experimentar, ¿no? Desde su cotidianidad. ¿Cómo saber y cómo elegir esas personas que pueden ser actrices o actores en un momento determinado? ¿Cómo es ese proceso de selección? Y después, ¿cómo uno sabe que esa es la persona que puede contar tu historia, representarla, sin tener la certeza de que realmente pueda asumir un rol protagónico de un cortometraje, de una película? Bueno, eso es una discusión larguísima como por intentar condensarla también, pero voy a hacer el esfuerzo. Digamos que cuando el cine, cuando uno encuentra el cine y le interesa hacerlo, uno al principio
puede leer mucho o puede intentar cómo hacer cine, pero en realidad cuando uno aprende es cuando lo hace, ¿cierto? Y cuando se equivoca principalmente, o sea, como los cortos, cuando uno empieza haciendo unos cortometrajes y usualmente, y a mí me pasa siendo profesor, porque en mi clase siempre hacemos cortos y los estudiantes siempre quieren hacer como los mejores cortos del mundo, pero hay que darle tiempo a la experiencia también y hay que abrazar los errores, que es algo muy natural en cualquier arte. Y para uno, una parte muy importante de un director o una directora de cine es el dirigir a los actores, ¿cierto? Porque quienes cuentan las historias, pues son la historia que tú tienes en mente o que escribiste, eh, tú eres en parte quien decide cómo, hacia dónde va la historia. Entonces es como un trabajo entre los actores y el director, como decirle hacia dónde va o cómo, porque digamos uno cuando rueda una película, hay muchas cosas, una película es muy difícil de rodar porque una película puede ser un mes grabándola todos los días en escenas que no van inclusive en el orden de la película, entonces hay que tener muchas cosas en la cabeza que usualmente son de las decisiones que surgen ahí, son decisiones de quien dirige, ¿cierto? Entonces uno toma una decisión sobre, por ejemplo, que quién va a actuar en esa película, quiénes van a ser tus personajes, si van a ser actrices o actores profesionales, o si vas a escoger a alguien que nunca ha actuado y por qué, ¿cierto? Y ese proceso creativo es lo que hace un director, ¿cierto? Entonces, cuando uno puede, en realidad, uno puede decidir hacer una película con actores profesionales y los contacta y ellos eh, hacen la dramatización o hacer un trabajo con actores no profesionales, que en Colombia se les llama pues actores naturales. Eh, digamos que uno a medida que yo he hecho, por ejemplo, en los cortometrajes que yo hice, estaba experimentando, entonces yo los escogía principalmente eh, porque sentía, y ahí es algo que es muy importante, que en el proceso de casting esas personas ya sabían actuar, porque es que la gente sabe actuar. Un ejemplo es como cuando los niños, un niño pequeño actúa o dice mentiras un poco. Es como para quien tenga hijas o hijos y el hijo hace algo y dice una mentira y el papá o la mamá le dice, dígame la verdad y no se ría y si ustedes son capaces de descifrar si en verdad está mintiendo o no. Por ejemplo, Manu, vos sabes cuando tu hijo está mintiendo o no, o hay veces le pillas la mentira, ¿cierto? Hay una cosa muy curiosa en los actores no profesionales o actores naturales, o cuando uno está haciendo un casting de personas que no están actuando, y es que empiezan a actuar y se ríen. Es como si no fueran capaces de mentir. Porque actuar es un poco como mentir. Entonces es como acción, empieza a actuar en un casting y son así riéndose. Así le hacen a sobre llorar, como no, yo no me siento, yo me siento muy triste y son riéndose, se ríen, por ejemplo. Entonces eso es un poco como mentir. Pues claro, porque es ficción, o sea, no es real. Entonces uno tiene que recrear una verdad que no es verdadera totalmente, ¿cierto? Si me entiende, pues. Entonces, ahí uno va descubriendo cosas, pero hay personas que sí tienen esa habilidad de actuar, de que cuando a uno le ponen una cámara no se intimiden, mucha gente se intimida, se pone muy nerviosa, ¿cierto? Es como, ay no, o le da nervios que la estén grabando y deja de actuar naturalmente, ¿cierto? De manera natural. Y en ese sentido, entonces, las personas que tienen esa habilidad para no actuar incluso, para verse reales o verse como son incluso cuando tienen a una persona grabándoles como si fuera una película, esas personas actúan, ¿cierto? Hay actores, incluso cuando uno va a una academia de actuación, hay gente que está estudiando que tiene la habilidad de actuar y otra que no es capaz, así está estudiando, pues hay actores buenos y malos, pero y en Colombia pasa mucho que muchas personas, incluso por la forma de vida en que tenemos en Colombia, mucha gente ni siquiera
tuvo la posibilidad de hacer lo que soñaba, o ni siquiera se preguntó qué sueña, porque le tocó trabajar. Pues en la vida en Colombia hay veces es difícil, la gente le toca hacer cosas, tiene que, pero tal vez pudieron haber sido muy buenas actrices o actores, y hay veces uno se encuentra gente que actúa muy bien, por ahí, ¿cierto? Y ese es el caso, por ejemplo, y ahí la importancia, pues, esto de los castings en el cine es muy importante, porque uno no, como director, uno no transforma o hace que alguien actúe mejor, uno trata de encontrar a alguien que tenga esa habilidad, ¿cierto? Como para la habilidad de no actuar, de ser simplemente y de no intimidarse cuando le ponen una cámara, ¿cierto? Y eso está en personas que nunca han actuado, como en personas que actúan de manera profesional, porque hay gente que actúa de manera profesional y uno no necesariamente les cree cuando actúan, ¿cierto? Pero quisiera que nos contaras aquí de manera como un poco coloquial, eh, pero ¿qué les dices? O sea, llega la Lady, la protagonista, una joven, pues una chica muy joven de las barriadas de Medellín, la protagonista de Madre, todo otro corto, otra chica muy joven, Sandra, la protagonista de Amparo, que no tenía nada que ver como con el cine tampoco. ¿Cómo les dices? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo las llevas a que hagan lo que tú quieres, que has pensado, todas esas imágenes que traías de tu baúl y las has escrito y te las has imaginado? Y puede que tengan una versatilidad hacia la actuación, pero de ahí a poder como recrear tu universo, ¿cómo las seduces? ¿Cómo las llevas a que hagan parte, que se vuelvan un personaje? No, bueno, en los cortos, digamos, cuando yo estaba haciendo los cortos, ese proceso de búsqueda y de casting era muy artesanal, muy ingenuo también, porque obviamente yo apenas estaba experimentando. Para ahora el largometraje que es Amparo, esta película, obviamente ya había un equipo de casting, que eso es algo muy profesional, pues que se hace en el cine, son 10 personas tal vez coordinadas por un director de casting que hace un casting en la ciudad. Pero digamos, un poco, por ejemplo, de los primeros cortos que yo hice como Lady, yo mismo hacía el proceso de casting y Lady era el personaje principal de esta escenita que ustedes vieron ahora. Es una chica de 16, 17 años que tiene un bebé y vive aquí en Medellín en un barrio, pues. Entonces, uno empieza a buscar primero unas suertes de alianzas institucionales o instituciones, organizaciones o cosas que como que estén cerca al personaje de la historia, ¿cierto? En el caso de madres adolescentes, entonces uno donde busca gente que esté en constante contacto con madres adolescentes, ¿cierto? Entonces ahí yo, por ejemplo, recuerdo que me fui a Buen Comienzo, que es un programa de la Alcaldía de Medellín, que es muy bello, que se encarga de acompañar a madres adolescentes en Medellín, como desde sus hijos están entre los 0 y los 5 años, y usualmente son madres adolescentes, y les hacen cursos o les dan alimentación o las acompañan, hay guarderías, ¿cierto? Es como un programa, y en estos programas reúnen a las madres, ¿cierto? Reunían a todas estas madres adolescentes para darles guías sobre el cuidado de sus hijos y etcétera. Entonces yo al ver eso, porque cuando uno va a hacer un proceso de casting, primero tiene que ser como muy profesional y muy institucional. Uno no puede llegar a hablarle a la gente como quieres hacer el casting de una película. Pues sí, uno sí podría hacer eso, pero usualmente es mejor hacer como un proceso más organizado y más profesional, porque al final esto es un trabajo y un trabajo es como si alguien te contratara sin contrato o una cosa así. Entonces uno usualmente busca un aliado institucional o alguien como que un apoyo. Y en el caso del corto fue ese Buen Comienzo, el programa de la alcaldía, y ellos les mandamos una carta, les contamos lo que queríamos hacer, que era un cortometraje, y ahí ellos pues, nos leyeron y decidieron dejarnos participar en esos encuentros de madres. Entonces lo que uno hace es que se presenta, uno dice, yo soy un director de cine, estoy haciendo una historia sobre una madre adolescente, estoy aquí porque me interesa hablar con ustedes, conocer pues como sus vidas, porque uno también cuando el proceso de casting de una película es muy interesante porque uno apenas está descubriendo al personaje.
y puede ser que esa persona influya incluso en el guión, ¿cierto? Cómo habla, cosas que uno no pensó cuando estaba escribiendo y empieza incluso a nutrir el guión, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo estaba en estos encuentros con madres adolescentes, empezaba a hablar y primero les preguntaba quién quería, a quién le interesaba. Y uno se asusta que todo el mundo cuando le dicen actuar en una película, el 80% de la gente dice, uy, sí, que no actuar en una película porque se imaginan como eso de las novelas o que van a hacer, no sé, van a salir en televisión, porque a la gente le gusta, pues salir. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho salir en las cámaras porque me pongo nervioso, pero a la gente sí le gusta, pues usualmente, pues uno se hace la pregunta y si les interesaría cómo salir en, y hay mucha gente que sí, ¿cierto? Entonces, de las que obviamente mostraban interés, empezábamos a hablar, pero un casting ni siquiera se trata de hacer algo muy complejo o algo muy difícil o de mucha experiencia, era simplemente como primero escucharla, quién era, qué intereses tiene, como para mirar si es, por ejemplo, muy introvertido, si se parece al personaje, cómo actúa, porque muchas veces, sobre todo con actores no profesionales, su vida, su forma de ser va a ser muy parecida a la de su manera como se desenvuelve, va a ser muy parecida a cuando actúe, ¿cierto? Entonces, primero hablar y tan, y luego como hacer unas pruebas de cámara, ¿cierto? Principalmente para ver lo que les decía anteriormente, y es que no tengan, que tengan la habilidad de ser naturales, de actuar como si estuvieran, como si fueran ellos mismos, sin que se sientan intimidados o nerviosos, ¿sí o no? Entonces, así uno, incluso uno no selecciona a una persona de una, uno la graba en una prueba de cámara, mira cómo todo, pero sigue haciendo pruebas de cámara de muchas personas y luego incluso vuelve a llamar a la misma persona y hace una prueba donde ensayan, empezar a ensayar como ver escenas que están en el guión, a ver cómo ella las haría, pero no se trata como de que ella lea el guión, sino como situaciones similares en la película. Un ejemplo de esto es como, por ejemplo, yo a Alejandra, que es la que hizo el papel de Lady, que nunca había actuado, le decía, le ponía una situación como esta, con un amigo o con una amiga, como que los ponía a los dos en un salón social donde estábamos haciendo el casting y les ponía una situación. Es decir, por ejemplo, ustedes dos son amigas y usted, amiga, escuchó un chisme de que su novio estaba, lo vieron con otra pelada. ¿Usted qué le diría? ¿Usted qué haría? Entonces, en esas situaciones, grabando con una camarita, empiezan a recrear esa situación, improvisada, como lo que quieran decir. Y uno empieza a mirar cómo reacciona, cómo hablan, si se siente real ese diálogo, cómo ella se ve haciendo eso, se ve, le sirve al personaje o es el personaje. Porque uno, como te digo, cuando uno tiene un guión, uno se imagina un personaje, pero cuando uno ya empieza a buscar quién lo va a actuar, ya uno lo ve, uno empieza a verlo en todas esas opciones en ese proceso de casting. Y uno tiene que decidir cuál es el rostro de esos personajes, ¿cierto? Basado primero en su habilidad para actuar, pero también en su forma de verse, de hablar, de moverse, si eso le sirve al personaje que está en el papel, porque entonces ahí el papel ya empieza a evolucionar, ¿cierto? A cambiar. Eh, es como cuando uno lee un libro. Cuando uno lee un libro y lee la historia, cada persona se hace una idea diferente de esa historia. Cada, tal vez imagina otra persona o se imagina un tío, un primo, una prima, ¿cierto? Pero en el cine es como llevar eso que uno lee, esa visión. Si yo leo un libro, es como si mi visión de ese libro es la película, es mi visión y se transmite en la película. Es como que una película es la imaginación de ustedes hacia cómo ven eso que leen y lo vuelven una película, ¿cierto? Eso es como un ejemplo muy ilustrado de lo que es el cine al final, ¿cierto? Eh, hacías énfasis en la diferencia entre ser un cortometraje y un largometraje por, por la envergadura y la apuesta, ¿no? De la diferencia del tiempo y las dificultades que conlleva una cosa y otra. Y hacías diferencia entre que
los primeros 10 años de tu carrera experimentabas y ya para hacer Amparo, que fue tu primer largometraje, pues ya había una apuesta como mucho más concreta. Para poder hablar de Amparo, igual quisiera, sé que tienes unas imágenes, pero quisiera que pudiéramos también ver el tráiler que Julie nos va a ayudar a presentar para poder como abordar esta historia de este personaje y cómo fue el trabajo directamente con la actriz. Entonces, Listo. no sé si nos puedes ayudar. De una. Santiago, ¿dónde está Elías? No sé, no lo he visto. No la recogió. No lo he visto. No estudia, no trabaja. Ese muchacho se va a meter en un problema muy grande. Naimá, ya no más. Muy cansada. Su hijo fue retenido el día de hoy porque no portaba la libreta militar. Se le hicieron los exámenes físicos y psicológicos. Yo de aquí no me voy hasta que no me traigan a mi muchacho. ¡Suélteme! Son muchachos que juegan a las esquinas, que son vagos, que no sirven para nada. Los ponen de soldados regulares a combatir al frente. ¿Usted me puede ayudar? No se preocupe, eso es muy común. Todo el mundo lo hace. Usted va a pagar para sacar ese pelado. Quiere que yo le preste la plata. ¿Usted está bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué su esposo no puede dar las vueltas? No tengo esposo. No le vaya a decir nada a su papá. Usted es inteligente. Bueno, Elías no es hijo mío. eso no importa. Usted tiene su familia y yo tengo la mía. ¿Usted es feliz? ¡Ese es mi hijo! ¿Usted por qué hizo eso? ¡Sáqueme al muchacho! Sin un peso, sola. Ese es el ejemplo que vos le estás dando a su muchacho. Yo sé muy bien cómo criar mis hijos. Se la quiere, mi mamá. Por favor. Por favor, se le muy cruel. Les acabo de compartir por el chat el tráiler oficial de la película, que es para que lo vean después si quieren. Amparo es el largometraje que hizo Simón y que estrenó en Cannes, como les dije, y estuvo en salas comerciales con una gran acogida por el público en varias ciudades del país y lo ha presentado en varios lugares. Y es una historia muy conmovedora, que es la historia de una madre soltera que se encuentra en una situación difícil. Su hijo Elías es retenido por el ejército en una batida de esas que se hacían a finales de los años 90, como los remisos que se llamaban, y se llevaban para el ejército a una zona de conflicto, y ella pues está en la angustia de la madre y quiere poder evitar que él se vaya pues para una zona de guerra. Esta historia se desarrolla en 2 días, ¿no? O sea, la película transcurre, son 2 días, dos noches, y hablando de lo que uno se imagina del guión, la historia que tenías pensada, y después cuando le ves el rostro a Sandra, que es la actriz que hace de Amparo, aquí en el guión se ven, digamos, es un guión muy dinámico que tiene distintas escenas, distintos momentos emotivos. Quisiera preguntarte justamente cómo logras que esta mujer que no estaba como metida en ese papel, ella vive en un barrio popular de Medellín y por azar de pronto termina haciendo el casting, logre comprometerse con la vida de Amparo y tener como toda esa emotividad que ella transmite. Y cómo logras
transmitirle la historia de tu protagonista? Bueno, pues eso es una película, obviamente un largometraje, Amparo dura 1 hora y 90 minutos, 1 hora y 35 minutos. Es un proceso bastante largo. Primero es como uno encontrar esa historia, escribirla y todo esto. Entonces cuando uno la escribe, yo pensaba pues obvio mucho en mi mamá, porque la historia partió de pues, pensando como, yo voy a hacer una primera película y sé que es muy difícil lograrla porque es muy costosa y todo esto, entonces voy a contar una historia como que sea un parte sobre mi madre, para que ella la vea de cierta manera. Y así empecé, ¿cierto? Entonces cuando uno escribe, uno tiene unas visiones muy personales también, pero luego cuando uno se enfrenta al casting, empieza como a ver los rostros de la gente o la manera de hablar de las personas, y uno empieza a ver como esa persona podría ser ese personaje, ¿cierto? Entonces incluso buscamos como gente actrices profesionales, como de la televisión o del teatro que hay en Colombia, pero también personas de Medellín, en todas partes, ¿cierto? En Amparo existe algo que sucede mucho en el cine en Colombia actualmente, que es ya hay una profesionalización de las labores técnicas, entonces hay equipos de casting, ¿cierto? Que es un equipo de casting, es 1 o 2 coordinadores de casting y un equipo como de tal vez 6 personas, 5 o 6 asistentes que van por toda la ciudad, ¿cierto? Coordinan a ver dónde puedo encontrar como personas que sean de una mujer, por ejemplo, de 35 años, que ha sido madre tal vez, entonces se acerca a la historia. Entonces uno empieza a hacer lo que es un mapeo, ¿cierto? A mapear en esos lugares. Recuerden lo que les había dicho, por ejemplo, en este corto que eran madres adolescentes, entonces ir a la alcaldía o en comienzo, pero aquí era más difícil tal vez porque las madres de 35 años, que son realmente madres y tienen 35 años, usualmente no están inscritas o reunidas en ningún lugar, usualmente están trabajando, ¿cierto? Sobre todo las que son madres solteras, y usualmente no tienen tiempo porque están trabajando, ¿cierto? Entonces no van como por ejemplo, al curso de tal no sé, a grupos de pero uno las encontraba, pues entonces empezamos a decir, tal vez en Crepes and Waffles, donde todas las empleadas son madres de una edad parecida, ¿cierto? Pero era muy difícil porque obviamente están trabajando. Entonces, y empezábamos a ir por los barrios, nos dábamos cuenta que tal vez el fin de semana era mejor porque estaban descansando y obviamente muchas no querían hablar con nosotros porque pues era sus días de descanso o algo así. Entonces uno va encontrando las formas, ¿cierto? Pero entonces este equipo de casting empezaba a buscarlas y ellos tenían como retos, digamos que en una semana iban a hablar con 30 y si a ellas les interesaba, por ejemplo, actuar en una película, les hacíamos un pequeño video de 1 minuto donde decían quién eran, su edad, si tenían hijos, qué les gustaba, qué soñaban. Entonces uno con ese videito como que se hacía la idea, bueno, y decían su número de teléfono, ¿cierto? Pero ese no es el casting, eso es como el primer esbozo del casting donde uno empieza, si hay una que está interesada, hace ese video y eso yo como director empiezo a verlos. Entonces a la semana, como teníamos un equipo relativamente grande, pues yo veía, no sé, 40, 50 videitos de ellas y yo decía, ve, esta puede ser. Yo empezaba a mirar como si es ya como si uno empieza a mirar la película. Un poco, otra labor de un director es tener la capacidad como de empezar a ver la película sin haber estado hecha, sin haberla hecho, ¿cierto? Entonces cuando uno ve esos videos es un poco como eso, como esta persona, sus facciones, su forma de hablar, puede ser la película. En ese momento uno no sabe si tiene capacidades actorales porque todavía no hemos hecho el casting, pero entonces lo que se hace es cuando uno dice, bueno, llamemos de estas 100 videos que hicimos a 20 y entonces las citamos en un lugar en Medellín, como en el caso de Medellín lo hicimos en el centro, en un lugar que se llama el Colombo Americano, que nos ayudaron a que en el salón pudiéramos hacer como unas pruebas de cámara. Es lo mismo, entonces es como citábamos a esas 20, por ejemplo, y
hablábamos con ellas, nos contaban la historia, como su historia de vida también, como lo que quisieran contarnos también, porque eso es importante también para mí como director y para la historia, y es conocer a la persona que hay detrás, porque principalmente es un trabajo de equipo, ¿cierto? Es como saber quién es, y además porque se forja una relación muy fuerte cuando uno hace una película, porque es como una amistad, se empieza a volver. Y también, por ejemplo, si habla mucho, si habla muy poquito, si tiene em, si por ejemplo, el personaje, por ejemplo, el que está escrito en el guión es un melancólico y entonces la persona también se ve melancólica, entonces tal vez esas cosas pueden funcionar. Em, y uno hace una prueba de cámara con situaciones, o sea, que pone situaciones que son falsas y que las recrean como si fueran ciertas para uno ver si se siente verdadero o sea, el objetivo es que esas grabaciones de esas pruebas, cuando uno las vea, uno sienta que está viendo algo que es verdad, que es real, a pesar de que la situación no es real, ¿cierto? Y ese es como el casting en sí. Entonces nosotros hicimos como, no sé, 400 pruebas de cámara en ese casting por todo Medellín en el lapso de 6, 7 meses. Y vamos preseleccionando, digamos, a un grupo y las volvemos a llamar y hacemos escenas de la peli, pero no que lean el guión, sino que como contarles como la situación que está viviendo el personaje y ellas la recrean como ellas quieran, ¿cierto? Entonces uno iba viendo cómo lo hacían y cómo se metían en ese personaje, ¿cierto? Y así iba el proceso hasta que uno selecciona pues a una persona en ese momento, que es una decisión muy difícil también, porque es como esa persona va a ser tu película, ¿cierto? Va a ser como la cara de tu película. Eh, ese fue como el proceso en sí con la película, para escogerla. Yo quisiera contarles un poco y bueno, invitarlos también si tienen preguntas o comentarios o deseos de expresar algo. Quisiera contarles un poco la historia de Sandra, la protagonista. Yo tuve la suerte de trabajar con Simón como productor en esta película Amparo y pues viví de cerca como todo este proceso que Simón nos narra. Y ella es una mujer con 2 hijos, su esposo, que trabajaba en un almacén de centro de Medellín, de venta de como no electrodomésticos, sino cuestiones como de electricidad. Y de pronto sigue este proceso, es seleccionada eh, y empieza a hacer la película y bueno, creo que el premio de Cannes a la mejor actriz de la sección de la Semana de la Crítica revela, digamos, la capacidad actoral de Sandra, pero además de su vida como actriz por ese momento también, en términos personales, una experiencia muy valiosa que la llevó a conocer otro tipo de gente, digamos, la gente vinculada al cine, tuvo la posibilidad de ir a Francia, salir del país, o sea, muchas cosas por primera vez, tener pasaporte, montar en avión, ir a París, ir a Cannes. Y luego, cuando se estrenó la película aquí en Colombia, en abril pasado, y durante un par de meses, estuvo acompañando a Simón y algunas veces sola presentaciones de la película. Recuerdo, por ejemplo, que estuvo pues, aquí en Bogotá, en Barichara, creo que en Cali, no sé si fue. Y creo que esa es una experiencia también muy valiosa de este tipo de cine que hace Simón, que es ofrecerles a personas que no tienen una relación con el cine la posibilidad de reconocerse, de descubrir otro mundo y de descubrir el lenguaje del cine desde otro punto de vista. En Cine Escuela, digamos, uno de nuestros objetivos es justamente reconocer el país a través de diferentes películas de ficción o documentales para descubrir mediante esa magia del cine las historias que nos caracterizan como país y en el caso de esta actriz y de otras actrices y actores naturales también de vivir una experiencia pues muy enriquecedora humanamente.
Pero quisiera, bueno, queda abierta como la posibilidad de sus preguntas, pero quisiera, Simón, que nos contaras también algo que has mencionado, que es como la paciencia, la tranquilidad, pero también las dificultades y las frustraciones que uno vive haciendo cine. Simón, además de ser guionista y director, pues es el productor también de sus películas y por tanto es el responsable financiero y quien debe cargar también, ¿no?, todo el peso de hacer las películas. Es muy costoso y se pregunta uno, bueno, ¿para qué meterse en esto? Y si podría trabajar en otra cosa más sencilla y no sufrir tanto, pero ¿cuáles son las frustraciones que uno vive haciendo cine y cómo es la manera de como sortearlas también? O sea, una cosa es decir, hay que tener paciencia, pero otra cosa es enfrentarse a las dificultades y solucionarlas. Entonces quisiera que nos contaras un poco ese otro lado, ya no de la creatividad y la parte como eh, eh, pues bella de hacer cine, sino también esas dificultades a que hay que enfrentarse para realizar las películas. Bueno, pues a mí antes, como para contextualizar un poco los roles, puede que muchas personas las conozcan, pero otras no. Y es que es un director, pues un poco un director guionista y que es un productor, porque eso también suena raro, pero yo siempre en clase lo suelo comparar con montar un negocio, por así decirlo, como por ejemplo un restaurante, donde si yo decido montar un restaurante y lo registro en la Cámara de Comercio y alquilo el lugar, eso ya me convierte a mí en el dueño del restaurante. O sea, ser el dueño del restaurante es un poco como ser el productor de una película. Eso es como ser el dueño del uso, ¿sí o no? Esa es la labor de un productor. Y por ende conseguir la plata, conseguir las mesas del restaurante, conseguir el fogón, construir lo que haya que construir, y le toca contratar a un montón de gente, ¿cierto? O por ejemplo, en construir un edificio en el barrio, ¿cierto? Entonces yo quiero construir un edificio, entonces es mi edificio, pero necesito hacer un diseño, entonces voy a buscar un arquitecto que diseñe ese edificio, ¿cierto? Pero un poco la labor de productor es esa. Entonces yo en Amparo, junto con Manuel, somos como los productores de la película, que es como los dueños, por así decirlo, y quien gestiona la plata y todo. Eh, pero además, en un restaurante, por ejemplo, está el que cocina, el chef, el que diseña, quien diseña qué menú va a haber o qué platos van a servir cierto, como el artista del restaurante. Eso es un poco la labor del director, quien decide sobre cómo es la historia, cómo se va a ver, cómo la imagen se va a mostrar, qué actores la van a representar. Y un poco en ese restaurante que era esta película, yo era un poco todo, el dueño y el chef, pues el que hacía un poco de todo, porque uno en el cine, pues digamos, el cine en Colombia es muy difícil de hacer, como decía Manuel, es muy costoso, hacer una película es supremamente costoso. Y hay fondos en Colombia, si tú quieres hacer un cortometraje o una película, lo que haces es aplicar a fondos que usualmente son de entidades públicas o privadas o mixtas, digamos, que te dan el presupuesto, digámoslo, para hacerlo, porque es de valor cultural. Entonces, digamos, es una labor que toma mucho tiempo, digámoslo, escribir un guión de una película puede tal vez un año o más de un año, 2 años, y luego pasa uno un proceso que es financiar ese proyecto. O sea, ya existe un guión, entonces Manuel y yo nos reunimos, lo leemos y decimos, bueno, hay que financiarlo, ¿cuánto vale este guión? Entonces uno hace un presupuesto, ¿cierto? Un presupuesto que puede ser, una película en Colombia vale tal vez 2.000 millones de pesos en promedio. Y eso que es una película barata, por así decirlo, porque en Colombia las películas realmente son muy baratas porque requieren de muchos recursos y inclusive 2.000 millones de pesos es poquita plata, ¿sí o no? O no sé si Manuel piensa distinto. Pero, ¿ibas a decir algo o no? No, es que hay pues, una cuestión para reflexionar como en voz alta, es de todas maneras, y lo que uno, como profesor también que soy, hay un nivel de la profesionalización que lleva a que
a que las películas cuesten tanto, digamos, porque los equipos son muy costosos, porque son equipos de 40, 50 personas trabajando diariamente durante un mes. Eh, pero también, aunque eso no debe impedir, digamos, que uno quiera contar las historias de su región, de su lugar, pues en un formato mucho más pequeño, ya no con un restaurante, sino como una tiendita. Eh, pero todo el proceso de gestación del momento para poder rodar, como decía Simón, escribir el guión, imaginarse la historia, escribir el guión, seleccionar los personajes, buscar un equipo que te acompañe, pues es muy complejo, pero también pues tiene la satisfacción de ir logrando paso a paso las cosas, ¿no? O sea, es sufrido, es bastante sufrido, sobre todo porque, como Simón dijo antes, y hacía referencia como el cine de autor, que no son películas comerciales, que no son películas que necesariamente abordan temas que ya van a ser recibidas o por el público porque está acostumbrado a ver esas historias. En el caso de Amparo, pues una madre soltera que lucha por defender a su hijo, pues no es lo que normalmente vemos en las películas comerciales, pero a pesar de esas dificultades, también hay unas satisfacciones. Entonces, lo del costo es ambivalente, ¿no? Porque sí vale hacer todo eso, pero eso no debería impedir que, como hizo Simón en sus primeros años, pues experimente con la idea de irse formando, de ir creciendo y construyendo, digamos, todo un conocimiento que le permita después ahí sí buscar los recursos para hacer la película. Con Amparo ocurrió que se logró filmar, se tenía que hacer en un lapso de 3 años y durante los primeros años, el primer año y medio, pues fue muy difícil encontrar como los apoyos adicionales que necesitaba Simón para poder hacer su película, pero pues una vez logró, digamos, lo mínimo, apostando también, ¿no? Porque faltaba bastante recursos aún, pues logró lanzarse a hacer la película y creo que pues uno de los objetivos también de estas charlas es pues como motivarles a pensar que a pesar de las dificultades no se puedan sacar adelante estos proyectos que son proyectos muy, pues es arte de todas maneras, ¿no? Muy emotivos, muy sensibles, muy necesarios pues para el creador, en este caso Simón. Yo quisiera, pues si alguien tiene preguntas o comentarios, pues creo que para Simón también es muy importante poder como escuchar sus observaciones. Claro, estamos hablando con un creador importante del cine en nuestro país y a veces uno puede sentirse cohibido de hacer preguntas que puedan no parecer tan pertinentes, pero créanme que pues para una persona como Simón es importante como saber también qué sienten, ¿no? Cuando escuchan como sus reflexiones sobre el hacer cine. Bueno, mientras tanto, otro aspecto, Simón, que tiene que ver con tenemos la historia, tenemos el guión, tenemos los actores, tenemos los recursos, pero el trabajo ya en el set, en la escena, con el equipo, elegir el tipo de imagen que quieres mostrar o cómo quieres transmitir las imágenes de tu historia, ¿qué consejos puedes dar o qué reflexión puedes hacer al respecto? De ya de la dirección como con todos los elementos dispuestos. Pues a ver, pues yo creo que sobre todo cuando uno está empezando, uno ve, como les decía, uno falla mucho y sobre todo porque intenta imitar mucho tal vez, lo cual está bien también, pero uno va encontrando como una voz. Entonces hay películas que están hechas de formas muy distintas
la forma como uno ve la película. Puede que uno no se dé cuenta de eso, digámoslo, cuando ve una película, porque uno está muy metido en la historia, pero quienes están detrás sí pensaron mucho, por ejemplo, si va a ser más un primer plano, si va a acercar más la cámara, o va a ser planos muy abiertos, o cómo se va a mover la cámara, ¿cierto? O, si o cuál va a ser el ángulo. Es como cuando uno toma una foto que empieza a, digamos, a decidir cómo voy a tomar mi foto para que se vea más bonita, ¿cierto? Eso pasa, digamos, en el cine, que es entonces cómo voy a mover la cámara, o cómo se va a mover, o la cámara va a estar en un dron, ¿cierto? O porque uno puede contar una historia de muchas maneras, ¿cierto? O lo que se llama el montaje, ¿cierto? Es decir, donde hay cortes. Cuando uno nota que en una escena, por ejemplo, uno ve el primer plano de un rostro de una persona hablando, y luego el primer plano de otra persona hablando, y uno luego en la edición, en el montaje, las junta y genera lo que se llama un plano contra plano, que es como que se grabaron en momentos distintos, pero que digamos, uno los pega en el montaje, luego pues en la edición, y se genera esa sensación de realidad de que están hablando dos personas, a pesar de que uno los pudo haber grabado en momentos distintos. Porque en el cine una cosa es como, claro, cómo uno los graba y cómo se va a ver. Como, por ejemplo, uno puede filmar una escena, el principio de la película, un día, y la escena que sigue la graba en 2 semanas, porque un rodaje usualmente dura un mes, pero uno tiene que tener la habilidad para saber como que después de esta escena sigue otra, entonces se tiene que ver todo igual, o uno tiene que estar como con la película en la cabeza pues todo el tiempo, y tomar todas esas decisiones, ¿cierto? Son un montón de decisiones que al final hacen el resultado, que es la película, ¿cierto? La película, cómo se va. Entonces, al final, si uno ve a cada director o directora de cine, tienen una forma de mover la cámara, de trabajar con los actores, unos improvisan, otros leen guiones, ¿cierto? Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, en mis películas, es que, digamos, cuando mucha gente cuando las ve, siente como que tienen una continuidad, que tienen una forma parecida, porque, claro, porque le gustan cosas que uno las aplica, ¿cierto? Y eso es, por ejemplo, y eso es similar, por ejemplo, cuando uno dibuja. Quien dibuja usualmente usa colores muy parecidos, le gustan ciertos colores, ciertos trazos, y uno logra ver una forma en la obra de ciertas personas. Eh, Eso es, digamos, lo más importante en el cine, que es como, primero, obviamente lo primero es como que la gente no se pregunte esas cosas. O sea, que cuando la gente vea la película no diga, pero ¿por qué esto está así? O porque pareciera que, como que no salga nunca de la película. Eso es como un objetivo. Entre menos la audiencia se pregunte, se pregunte por qué hicieron eso, es como mejor es el trabajo de quien la hizo, ¿cierto? Pero aún así hay como unas decisiones creativas, digamos, muy importantes, y hay muchas decisiones que representan más dinero que otras, porque claro, cada decisión es más costosa o no. Por ejemplo, usar un helicóptero para que la cámara viaje a veces ve planos en películas que son súper costosos, ¿cierto? Por ejemplo, Amparo es una película que sucede en los años 90 en Medellín, y yo cuando la escribí era como, voy a hacer una película que pasa en los años 90. Pero luego cuando teníamos que hacer el presupuesto era como, sí, pero hacer una película en los años 90 es mucho más costoso, porque entonces, ¿dónde están los buses que habían antes? ¿Dónde están los carros que habían antes? La ropa que había antes. Ahora hay un montón de contadores de gas, entonces hay que taparlos todo, y todo eso vale plata, ¿cierto? Porque hay que conseguir cosas y se vuelve mucho más costoso, ¿cierto? Entonces ahí también el cine se ve afectado, no solo como por la creatividad, no es solo una cuestión como voy a hacer una imagen bien bonita, sino la logística. Uno muchas veces la puede cagar pues por ambicioso, porque quería hacer algo que no tenía la plata para hacerlo, ni la experiencia, un montón de cosas, y eso afecta mucho el resultado de las películas, ¿cierto? Que eso también lo va dando la experiencia, digamos, en el proceso de hacer cine, ¿cierto? Sí. Y un poco
para ir terminando, quisiera preguntarte, después de todo este trabajo, 5 años pensando en hacer la película, bueno, 3 años pensando en hacerla, después haciéndola, después terminándola, la película se terminó un año antes de que se estrenara, pero por la pandemia quedó como congelada, entonces quedó ahí Simón como un año esperando que pudiera salir el trabajo. Has tenido la suerte y la posibilidad de ir a muchos lugares a acompañar tu película. Has estado en Francia, has estado en el Cairo, has estado en Miami, creo que en Eslovenia estuviste, pero también en Cali, en Medellín. ¿Qué puedes decir, digamos, de esa satisfacción de confrontar distintos tipos de público? ¿Qué diferencias o similitudes encuentras con respecto a la película en los distintos escenarios donde la has mostrado? ¿Cómo son esos diálogos con la gente después de que ve la película? ¿Qué significa para ti tener ese encuentro, el encuentro de tu obra con el público? Pues al principio da mucho miedo, es muy miedoso, pues además porque es la primera vez que hago una película larga y que la muestro. La película estuvo en salas de cine en toda Colombia, por ejemplo, y obviamente cuando uno hace algo, pinta un dibujo, lo que sea que haga, hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar, ¿cierto? Y si la ven 15.000 personas, pues hay 8.000 personas que tal vez les gusta y 8.000 que tal vez no, ¿cierto? Entonces se vuelve algo como un poco hacer una película y mostrarla como una obra de arte, por así decirlo, como una obra como personal. Es un poco como pararse en una audiencia desnudo, como mostrando tus errores, tus debilidades, tus defectos y tus virtudes también, como todo ahí. Entonces genera, genera temor, ¿cierto? Genera cierta ansiedad, pero también cuando a medida que uno se enfrenta a eso, genera también situaciones muy bellas, que hay gente que se me acerca o que han vivido situaciones similares y que han, o que les marcó, los tocó la película, o a mí, entonces a mí me ha pasado pues que me escribe mucha gente pues hablándome de la peli o compartiendo cosas después de haberla visto, y eso en realidad es muy conmovedor, pues como eso puede generar tantas cosas, que ojalá muchas más personas vieran la película, pero igual en Colombia, digamos, en las salas de cine, a veces es muy limitado el acceso a las salas, ¿cierto? Entonces no se puede exponer mucho más de lo que nosotros quisiéramos mostrarlas. Y también están como que el cine, una de las cosas más bonitas de hacer películas es que te invitan a presentarlas en festivales, cosas, y pues digamos, usualmente te pagan el viaje, entonces tienes la oportunidad de viajar mucho. Entonces a mí he conocido muchos lugares y he mostrado la película en muchas ciudades, y cada lugar donde se muestra es como una experiencia distinta, y hay gente que siempre pues digamos que la gente que la marca o que le parece bello, pues usualmente digamos, es algo muy gratificante. O sea, recuerdo por ejemplo una vez en un festival en San Sebastián, en España, que yo había mostrado la película en ese festival y la sala estaba súper llena, no sé cuánta gente había, Manuel, como 300 personas o más, no sé. Y luego fuimos como a un bar, como a un barcito que había por ahí, y, y yo salí del bar un momento con una amiga, y afuera había un grupo de señores como de 70 años, y empezamos a hablar, y estos señores estaban tomando cerveza de afuera, eran como un grupo de 5 señores españoles, y ellos me contaban que ellos cada verano, en septiembre, o cada no sé qué momento del año es, pues cada septiembre, ellos trabajaban como en fábricas o tenían una vida pues como muy cotidiana, pues, pero en septiembre un grupo de amigos desde hace muchos años se reúnen, viajan a San Sebastián solo a ver películas y por la noche a tomar cerveza y a hablar de las películas, y ellos hacían eso todos los años como un plan de amigos. Y entonces yo le dije que yo era un director de cine y que tenía una película ahí, y él me preguntó que cuál película era, y yo le dije que se llamaba Amparo, y él mismo me miró y se metió al bar corriendo y volvió con otro amigo y me dijo, mira, este es el director de Amparo, el de la película. Y el amigo de él mismo me miró y por ahí media hora hablándome
impresionante que le había parecido, como todos los detalles, era feliz de haberme visto como yo como haciendo una película y ahí hablando con él, con el que la hizo, pero él como lo impactante que había sentido en la película, como que le había encantado y que la estaba hablando con sus amigos. Entonces son como momentos muy, muy bellos de hacer cine, ¿sí o no? Como de tu arte y de compartirla. Alexandra pregunta a Simón, ¿qué proyecto tienes en mente a mediano o largo plazo? Es que no, gracias Alexandra. Es que esto se expande sí. Y a Joana, que ahí le di el contacto, sí. Alexandra, gracias por preguntar. ¿Qué proyecto tiene a mente a mediano y largo plazo? Pues uno como el cine toma tantos años en hacerse, uno empieza ya como a tener varias ideas y a tenerlas ahí pendientes. Uno va escribiendo como varios guiones o piensa, pues yo a futuro, a largo plazo, espero seguir haciendo películas, ¿cierto? Tener la posibilidad de seguirlas haciendo, porque es muy difícil. Entonces yo soy profesor también, yo me dedico a ser profe aquí en Medellín, pero digamos como por pagar lo necesario, por subsistir, pero también me dedico al cine, digamos como Manuel, como que muchos de nosotros llevamos una vida muy así, como que el cine, pues digamos sobre todo el cine que es más autoral, ¿cierto? Eh, entonces ahora incluso con Manuel tenemos un proyecto nuevo que es un poco sobre un poeta, sobre la vida, un poco como sobre el mundo del arte en Medellín, como es muy documental y sobre todo el mundo de la poesía. Eh, que es un guión que ya estamos como empezando como a buscar recursos para hacerlo. Y tengo otros, digamos, empezado otros guiones que también necesito como empezar a foguear. Entonces uno va como escribiéndolos y buscando los recursos para hacerlo. Y a futuro no va a seguir haciendo, poder seguir haciendo películas, inclusive una serie o algo, pero digamos yo me dedicaba mucho como a las películas con visiones muy mías, muy personales, entonces no he hecho pues por ejemplo no he hecho tanto como series o cosas así, pero tal vez en algún punto las haga o haga algo menos personal, ¿cierto? Sí, digamos que el caso de Simón es un caso de un joven que ha podido con esfuerzo lograr sus objetivos artísticos y creativos. Pero por más éxito que haya podido tener, pues cada vez, digamos, sigue ese camino que sigue siendo complejo, eh, aunque pues más maduro, más reconocido, con más fuerza, pero son trabajos de largo aliento y son, pues es como como la vida del artista, ¿no? Creer en sí mismo, creer en su obra y creer en la necesidad de contar ciertas cosas. Eh, Esperamos más pronto que tarde poder tener la película de Simón aquí en Cine Escuela para que puedan compartirla, para que disfruten, digamos, de esta. Es una historia muy tenaz, muy fuerte, muy emotiva, muy representativa también de un periodo de tiempo del país y creo que Simón seguirá haciendo estas películas que nos llenan de reflexiones e ilusiones sobre la vida, ¿no? Que aquí en Colombia. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo más. De todas maneras, en YouTube pueden encontrar muchas entrevistas y videos y conversatorios de Simón, los trailers de sus películas, extractos. Voy a ponerles aquí esta del cortometraje que hizo en Inglaterra cuando estaba estudiando antes de Lady, para que lo vean también. Y bueno, que sigan, que estén atentos, digamos, a poder conocer de cerca la obra de Simón pues, de los cineastas colombianos. Eh, hay muchos cineastas y no es fácil sacar las obras y lo que se necesita es que el público las acompañe y descubra, digamos, como los mensajes que los cineastas quieren poner en cada una de sus películas. Bueno, no sé si finalmente nos despedimos, Simón, si alguien finalmente quiere hacer otro comentario, si no, pues agradecerles a todas y a todos por la conversación, en estas reflexiones que Simón compartió con nosotros. A Simón, pues agradecerte mucho este tiempo,
como dije al comienzo, a mí me parece muy alentador esa generosidad de Simón siempre de querer compartir su experiencia y su conocimiento con mucha ilusión y ganas de alguna manera aportarle, ¿no?, al país desde su arte. Estaba en silencio. Gracias, mano, por invitarme y por pues, compartir este oficio que es bien particular y de muchos altibajos, de cosas muy bellas y también de cosas muy complejas, pero como todo en la vida, ¿cierto? Pues nada, gracias por invitarme. Cuando quieras, por aquí estamos. Bueno, entonces no se les olvide de visitar Cine Escuela y aprovechar todos los recursos que la plataforma tiene para cada uno de ustedes y para cada una de las actividades de formación que desarrolla el SENA en conjunto entre aprendices, instructores y bibliotecarios. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, Simón. Gracias, chao, mano. Nos vemos.